Continuamos en el lavadero gracias a Somos Jóvenes, que cada semana nos visita para ofrecernos esa actualidad del mundo juvenil de aquí de Laurín de la Torre. Ahora seguimos con el Rincón del Bienestar, antes de terminar, como siempre, el magazine los jueves, ese día de la semana que dedicamos a la salud física y mental. Hoy tenemos una invitada, una amiga ya del programa, que dentro de pocas semanas comenzaremos con ella a hablar de unos temas muy importantes y temas que de actualidad, además un ámbito en el que todo el mundo está ahora muy preocupado, que es la alimentación, la nutrición. Hablamos con Jessica Gutiérrez. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Fuengirola, ¿no? Viene. Coméntanos, Jessica, eres graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, ¿no? Sí. ¿Cómo te metiste en este mundo de la nutrición? Básicamente porque siempre me ha interesado la salud. Mi trayectoria educativa siempre se ha dirigido a lo que es la ciencia y la salud. Y bueno, cuando sales de bachiller te quedas pensando un poco qué hacer o hacia dónde dirigirte. Y dentro de la rama de la salud quizá la nutrición era lo que más me llamaba la atención. Además, un tema, como decía antes, que está ahora mismo muy de moda, ¿no? Porque parece Sí. como que, y sobre todo ahora con las redes sociales, como que un día, por ejemplo, por poner un detalle, es bueno beber 3 litros de agua y al otro día te levantas con una noticia de que 1,5 litros. O un día te levantas diciendo que la carne roja es bueno para A y otro día te levantas diciendo que la carne roja es malo para A. Vemos como muchas contradicciones, ¿no?, en el día a día. Sí, realmente aquí entra muchísimo el intrusismo laboral. Hay muchísimas personas que realmente no son nutricionistas, tienen ciertos conocimientos en nutrición, pero realmente no están basados en una información científica. De ahí a que hay muchos bloggers, personas que difunden información errónea también hacia su propio beneficio, ¿no? Que captar más personas que lean sus artículos o que llamar más la atención de estas personas. Más buscar la publicidad, La ¿no? publicidad, Y sobre todo vender productos o vender algún tipo de objeto, ¿no? Sí. En concreto. Si hablamos también, porque nosotros vamos a estar durante varios meses en este nuevo recorrido que abrimos con el Rincón del Bienestar, hablando de nutrición, vamos a hablar de muchos temas. Hablaremos del agua, de la verdura, de las dietas, de la carne, del pescado. Van a ser monotemas cada semana durante estos 15 minutos que dedicamos a la salud. Vamos a hablar contigo de esos temas y vamos a profundizar en lo que podamos, ¿vale, Jessica? Sí. En este primer programa, como siempre hacemos con nuestros colaboradores nuevos que llegan, queremos conoceros, ¿no? Y saber quiénes son realmente, qué hay detrás de esa persona, de ese nutricionista. Nos ha comentado que por casualidad, ¿no?, por H o por B entraste en nutrición. ¿Qué te sorprendió dentro ya estudiando, ya dentro de la materia? ¿Qué te llamó la atención que tú no te esperabas que había dentro de ese mundo? Porque supongo que es un mundo, ¿no?, la nutrición. De hecho, yo creo que a más de uno le habrá pasado. Cuando entras en la carrera de nutrición piensas que todo va a ser alimento, todo va a ser en base a cómo nos nutrimos y demás. Básicamente, al final es así, pero en un principio los primeros años de carrera es bastante difícil, Me imagino. a mi parecer. Tiene muchísima bioquímica, muchísima información a nivel de cuerpo, o sea, todo. Tienes que estudiar como si fueses un médico al principio. Luego ya sí que aprendes más de alimentos y demás, pero te digo que básicamente es estudiar el cuerpo humano. ¿Qué ocurre también cuando una persona normal, de cualquiera, empieza a estudiar nutrición y se compara sus hábitos nutricionales con lo que está estudiando, que seguro que habrá muchísimas cosas que tú entrabas en contradicción, ¿no? Contigo mismo decías, yo llevo hasta al día de hoy haciendo esto y ahora estoy estudiando que es todo lo contrario, o cosas así, seguro que tendrías montones de situaciones, ¿no? Claro, y al principio yo he sido una persona que, debido a mi tipología o por mi metabolismo, no suelo engordar y nunca me he preocupado por la alimentación. Desafortunadamente, las personas que tienen más tendencia a engordar son las que más se preocupan por mirar las etiquetas de los alimentos. Que controlar más lo que ingieren. Nunca me ha llamado la atención en ese sentido porque realmente pues no he tenido ese problema. Pero luego te das cuenta que no se basa todo en la ganancia de peso, sino en cómo estar saludable, porque una persona que esté delgada no significa que tenga salud, ¿vale? Y bueno, básicamente eso.
Jessica, hablamos también, vamos, hemos dicho que vamos a tratar muchísimos temas. Hay un tema que ya profundizaremos, entraremos más en vereda en ese aspecto, que son las dietas y sobre todo que ahora empieza ya el verano. Tú sabes que las dietas express, estas dietas de 3 días, o dietas con batidos o dietas proteicas que lo único que ingieren en el cabo del día son líquidos, batidos o tabletas de chocolate. En un principio así, tampoco nos vamos a meter, como digo, que ya hablaremos en su momento, pero dar un ápice de que no es muy saludable, ¿no? No es muy recomendable. Como decía, como siempre decía, por ejemplo, mi abuela, que lo rápido que se pierden los kilos, más rápidos se recuperan, incluso vienen por duplicado, ¿no? Esos kilos que se pierden tan rápidamente. Ahora es cuando aprovechan los gurús de la nutrición, los que creen que entienden de nutrición, pero utilizan sobre todo a estas épocas del año para lanzar su publicidad, para la venta de sus batidos, sus productos, y hay además información totalmente errónea. De hecho, basarse en alimentación, en batidos y dietas express no sirve absolutamente de nada. Lo único que puedes conseguir con esto es, sí, tendrás una pérdida rápida de peso porque te estás alimentando de forma poco natural. Que lo que pierde es líquido, ¿no? Líquido, básicamente. Líquido que no sobre. Líquido, perderás 2 o 3 kilos de líquidos, pero ya te digo que te saca de la alimentación habitual y de hecho posteriormente se recupera rápidamente en cuanto volvemos a los hábitos normales o los hábitos que tenemos de vida. Hábitos normales que después se vuelven ya no normales, sino con más ganas porque has estado todo ese tiempo sin haber tenido ese alimento. Hemos hablado al principio de estas modas, de la nutrición. ¿Qué debe de ser un usuario de una persona cualquiera cuando entra en internet? ¿Cómo podemos, a qué fuentes, entre comillas, seguras o oficiales, podemos acudir? Por ejemplo, cuando hay algún dato, pues tenemos diferentes fuentes en otros temas que podemos acudir en plan de oficiales, ¿no? De información. En caso de la nutrición, cuando vemos una noticia que nos llame la atención, como por ejemplo noticias como hace poco leí que el chocolate ahora adelgaza o que cosas así que queramos profundizar y llegar al fin de la cuestión si es verdad o no es verdad, porque es cierto que la nutrición, igual que muchos campos, va a juego de muchos estudios científicos que actualmente a día de hoy se están realizando y pruebas que, claro, que día a día vamos encontrando. Pero, ¿dónde podemos acudir? Porque vemos que hay un abanico inmenso en Internet donde se nos cuenta lo blanco y lo negro. O sea, entonces, ¿cuál es la página o el lugar o la fuente donde podemos desmentir o, por lo menos, informarnos, entre comillas, más bien? Desde luego, siempre basándose en páginas web que sean científicas, artículos científicos. Google Academic, por ejemplo, PubMed. Hay revistas de nutrición también científicas y bueno, en el caso de páginas web que sea un blogger o alguna persona que le gusta transmitir la información, como mi página web, que siempre esté basada en artículos científicos. De hecho, casi siempre se indica la referencia hacia donde está buscada esa información. La OMS, la FAO, también son páginas que pueden ofrecer, que ofrecen información de calidad. A eso quería llegar, a tu página. Tienes una página web en internet que durante todo el programa vamos colocando para que la gente puedan verla. ¿Qué podemos encontrar en tu página web? Pues información sobre mí, sobre los servicios que yo realizo, tanto la nutrición clínica, la nutrición deportiva. Ahora voy a cubrir una rama un poco distinta, seguridad alimentaria, que también entra dentro de la carrera de nutrición. Y bueno, también soy formadora de nutrición, doy charlas, talleres a distintos centros, colaboro con el servicio de prevención, promocionando la salud en el Hospital Costa del Sol. Y bueno, información también con mis colaboradores de revistas o artículos nutricionales Tienes que estar siempre, sobre todo en el campo de la nutrición, tiene que estar siempre informada y estar al día, ¿no? De todo lo que, sobre todo en los aspectos científicos, ¿no? De todo lo que va surgiendo nuevo, ¿no? Totalmente, tienes que estar constantemente leyendo porque muchas veces vienen a consulta y te dicen: Jessica, he leído que no puedo, que el papel albal hay que darle la vuelta.
Y a veces me quedo un poco a cuadros y digo, a ver, ¿dónde has leído esto? No tengo esa información. Sí, es Así verdad, que... y hay sitios que ya lo ponen al revés y tú dices, ¿por qué? Sí, tienes que estar constantemente informándote. De hecho, tienes que informarte porque incluso la información que nosotros recibimos puede ser también errónea, ¿no? A veces nos cuesta trabajo incluso contrastar ciertos estudios y tienes que asegurarte que el estudio que estás leyendo, pues realmente la base científica es adecuada, ¿vale? O el estudio científico se ha hecho de forma adecuada. También, vamos, técnico superior en el laboratorio de análisis clínico, o sea que también, o sea, no has parado, Jessica, no has parado de hacer cosas. Salud, como tú decías, Salud Nutritiva presta servicio de nutrición clínica y deportiva en los centros Equipo 21, Centro de Fisioterapia y Centro Médico y Dental Ana Claros. También vas al Hospital Costa del Sol en promoción de la salud y, como has dicho, realizas talleres y ponencias en distintos centros. Para ti el día tiene 48 horas, ¿no, Jessica? Lo tiene. ¿Cuándo comes? Lo tiene. ¿Comes, bueno, duermes, vives? Me organizo muy bien las comidas. ¿No? Hay que organizarse y los fines de semana hay que preparar la comida, eso es otra congelarla. Pregunta. Los hábitos, aparte de lo que se come, también el ser humano es un ser, como decimos, de muchos hábitos, ¿no? Y sobre todo en la alimentación es bueno tener horarios fijos y siempre tener esa monotonía, ¿no? Aunque sea beneficiosa la monotonía de la alimentación. Animales de costumbres y si habituamos el cuerpo a hacer con horarios, igual que sabes que a las 9 de la mañana o a las 8 tienes que entrar en el trabajo, pues sabes que a las 8 o a las 7 y media tienes que desayunar sí o sí. Ajá. Y si cogemos un hábito conseguimos que nuestra alimentación no se vea perjudicada con nuestro ritmo de vida. Jessica, terminamos por hoy ya tu presentación, estamos deseando ya volver a hablar contigo, quedar contigo, que ya entraremos, como digo, con el tema del agua. Vamos a empezar, ese va a ser nuestro primer programa de nutrición en profundidad, con el agua, pero de esto, del veganismo y de todo esto, hablaremos en las próximas semanas. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos, te esperamos, eres bienvenida, como sabes, ya eres parte de la familia nuestra, así que ya lo sabes, el próximo día con la bata blanca, y ya metiéndonos en vereda hablando de nutrición, ¿de acuerdo? Estupendo. Y nosotros ya terminamos llegamos al final del programa de hoy. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 4:30 de la tarde, aquí en el Lavadero, en Canal Torrevisión. Y recuerden, con Jessica Gutiérrez, dentro de pocas semanas comenzamos a hablar de nutrición, con el tema del agua y con muchos temas que tenemos preparados. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana bien. Gracias.